alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias, Padre. Gracias te damos por este día de Shabbat, porque nos has engrandecido, porque tu presencia nos engrandece con un propósito para honrar y glorificar tu nombre y acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana y por nuestras vidas. Que cada uno de nosotros continuemos valorando lo que significa ser tu hijo, Señor. Lo que significa tener un faro, una lámpara que alumbre nuestras pisadas en un entorno tan oscuro y tan hostil. Y por eso hoy glorificamos tu nombre, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la honramos y es para nosotros nuestra guía, para nosotros nuestro tesoro. Y por ello no hay un sitio más propicio de conservar ese tesoro sino en nuestro propio corazón y nuestra mente. Y de allí evidenciar tu palabra en nosotros a través de tu sabiduría, actuando en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Porque tu palabra, al igual que todas tus promesas, permanece. Y cuando el cielo y la tierra desaparezcan, entonces esos testigos ya no serán, porque por encima de ello está tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella recibimos el compromiso, la responsabilidad de serte fieles, Señor, de serte fieles siempre. Recibe este canto, recibe, Señor, toda nuestra alabanza, no solamente los que estamos acá en este recinto, sino todos los que están conectados en este momento, Señor, con actitud de adoración, de agradecimiento, de reconocimiento, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Hace sabio al sencillo. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha lo que te digo, mas el cielo y
Él es Él quien nos llamó de las tinieblas a su luz y nos ha llamado sus hijos, su pueblo y especial tesoro. De los mandamientos nunca me separaré, guardaré sus palabras hasta el fin de mis días y viviré postrado a tus pies. Mas el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sed hacedores de mi Torah y no oidores. Bendecidos los que oyen mis palabras y las guardan. Mas el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sed hacedores de mi Torah y no oidores. Bendecidos los que oyen mis palabras y las guardan, y las guardan, y las guardan. Gracias, Señor, por bendecirnos, porque al escuchar tus palabras nos llenas, nos fortalece, nos corriges, nos alientas, nos das un propósito de vida para seguir en medio de cualquier circunstancia, porque nos das una razón poderosa, perdurable, algo que aunque es intangible, se transforma en evidencias concretas cuando vemos a nuestro alrededor crecer la esperanza, crecer toda fidelidad, crecer nuestra fe. Gracias, Padre. Por eso hoy glorificamos tu nombre a través de estos cantos que llenan nuestro corazón y que no hay otra forma de que de nuestro corazón salga otra cosa sino adoración, agradecimiento, con un propósito que va mucho más allá de los nuestros, que muchas veces no los podemos entender, pero que al estar conectado con tu palabra, tu espíritu de santidad y ese ejemplo maravilloso de nuestro sumo sacerdote, nuestro Mesías Yehoshua, podamos actuar por encima de la comprensión, por encima de la dificultad, colmándonos de esfuerzo, de fortaleza, de esperanza, y que cada accionar nuestro sea revestido por tu
voluntad. Para ti este canto, Señor, canto de nuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda la gloria para ti, Señor. Aleluya. Todo tiene un propósito, nuestra vida tiene que guiarse por el propósito que Adonai ha puesto en nosotros, donde ser obedientes y humildes es un reto en ese tiempo de tanto afán y dificultades, pero debemos permanecer y esforzarnos hasta bendigarse, y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. La Torah es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Los valientes arrebatarán el reino hasta bendigarse. Y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Es nuestra guía, nuestra luz. Nos da la fuerza y la razón para vivir. Recibe toda la honra y toda la gloria hoy y siempre, Padre. Gracias por tu Hijo amado, la Torah viviente que se nos acerca. Y acercarse a Él, te acercas tú, Señor, a nuestras vidas. Todo tiene un propósito, nuestra vida tiene que guiarse por el propósito que Adonai ha puesto en nosotros, donde ser obedientes y humildes es un reto en ese tiempo de tanto afán y dificultades, pero debemos permanecer y esforzarnos hasta bendigarse. Y un canto del corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras,
Señor. Y un canto de corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. La Torá es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Los valientes arrebatarán el reino. Asa, y y un canto de corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Y un canto de corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Aleluya. Gozo en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque nos inspira, porque llena nuestro corazón de gozo, pero también de compromiso. Y de ese corazón sale alabanza, adoración, gratitud, Señor, y acciones propias de tu presencia en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Por tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua, recibe toda la alabanza, hoy y siempre. Amén y amén. Gracias, Señor. Shabbat Shalom para todos. Bueno, hoy vamos a continuar esta porción, la número 49, en su primera parte. Dice allí: Kitexé 49. Después de haber estudiado algunos elementos importantísimos que nos dan continuidad en toda esta última etapa de lo que el Padre nos ofrece en su palabra, porque el Sefer de Barín es un resumen muy marcado que tiene dos frases, y lo hemos dicho en otras oportunidades, que el Padre quiere asegurarse que nosotros recordemos toda su palabra, pero que también nos llenemos de fortaleza, de fuerza, de entereza para seguir adelante cumpliendo con su propósito. Esta porción abre con el tema del matrimonio, bajo unas circunstancias bien especiales que todos hemos leído en el transcurso de esta semana que está terminando, pero también concluye estos versículos que van del 21:10 al 22:30 con el mismo tema del matrimonio, pero con una marcación muy importante que se convierte en una advertencia. Y esto nos debe llenar o llevar a la reflexión y la atención, porque estoy seguro que el Padre no coloca las cosas allí por querer rellenar un espacio,
ni para cubrir solamente una crónica histórica. No solamente para echar un cuento que pasó, sino para que deje huella en nuestros corazones. Y más aún, cuando está enmarcada dentro de este libro, que es el último, con esas connotaciones de recordar y de fortaleza que les mencioné al principio. En los escritos apostólicos está una palabra que está dicha por nuestro Mesías, respaldada por su boca. Matitiahu 19, 3 al 8. Y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y dijo: ¿No leísteis que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Entonces, ante la interrogante que se plantea o que se le hace al Mesías con una mala intención, él responde basándose en lo que está escrito. Sabiendo que los que le están preguntando conocen lo que está escrito. Y ya con esa respuesta, que es otra pregunta, los deja como mal parados. Porque al decir: ¿no leíste que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Es como decir, poner en duda, ustedes que se lo dan de hombres con mucha sabiduría, ¿ustedes no saben esto? Y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Ahí habla de dos cosas que yo no quiero andar mucho en esto, pero para dejar bien marcado. En primer lugar, es un hombre y una mujer, son dos. No es un hombre y 40 mujeres o 7, son dos. Y no son un hombre con un hombre ni una mujer con una mujer. ¿De acuerdo? Allí está establecido eso. Por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Adonai unió o unció, como dicen algunas versiones, al mismo yugo no lo separe un hombre. Bueno, y de ahí se ha dicho tantas cosas de esto, ¿no? Le dicen le dicen a él, entonces, ¿por qué pues Moshe mandó a dar carta de divorcio y repudiar? Y sigue la cizaña, ¿no? Entonces, si lo que tú estás diciendo es cierto, ¿por qué pasa esto? Entonces aquí llega la respuesta que nos da la base como un elemento bíblico de las Escrituras, valga la redundancia, que nos da soporte para ver otras cosas más en esta porción. Y le dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿Y saben lo que es esto, amados? Que por la dureza de nuestro corazón, nosotros hagamos que el Padre cambie de alguna manera la intención inicial de su instrucción. No por la bondad, por el arrepentimiento, por nuestra fe, no. Es por nuestra terquedad. Por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moshe repudiar a vuestras mujeres. Pero desde un principio, eso no fue así. Es decir, hay una alteración del diseño original. Y si hay una alteración del diseño original,
tenemos que resarcir, tenemos que enderezar ese desvío para volver a llegar a lo original. Y este es uno de los puntos que yo creo que está escondido como enseñanza dentro de esta porción. Tratar de enderezar lo que se torció. Este es un aspecto que está plasmado que no tiene mucha tela que cortar, pero que está circunscrito en estos elementos que ya eran propios de ese intercambio, por no decir otra cosa, entre ese mundo religioso existente contra el Mesías Yehoshua. Pero hay otro mensaje acá en Yesayahu 54, 1 al 7, que tiene, si se quiere, el mismo tema, pero con un aspecto profético, en el cual precisamente habla de una relación de matrimonio, pero bajo la lupa de lo profético. 54, 1 al 7 de Yesayahu, Isaías dice: canta, oh estéril, tú que no dabas a luz. Rompen alabanzas y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Adonai. Entonces aquí hay dos cosas o dos figuras importantes. Que hay una mujer desolada y a una mujer casada. Y que tiene una característica importante porque dice: porque más son los hijos de esa desolada que de la casada. Y por eso esta condición hace que haya alabanza, que haya glorificación, agradecimiento al Eterno. ¿Quién es la casada y quién es la desolada desde el punto de vista profético? Porque desde otros puntos de vista, el punto de vista histórico, aquí podemos dar otras interpretaciones. Pero solamente me voy a circunscribir en lo profético. Esa desolada tiene el sello, las características, un nombre que es divorcio, fue desechada, repudiada, y representa a la casa del norte, al llamado Efraín, aquel que por acción permitida por nuestro padre, por los asirios, se fue y se dispersó. Esa, dice esta palabra profética, que se va a colmar de hijos. Y usted y yo y todos los que me están escuchando en este momento son evidencia profunda del cumplimiento de esta profecía. Por lo tanto, si eso es así, nosotros tenemos que llenarnos de júbilo, porque nuestra esterilidad se terminó. La ausencia de nuestro Padre, la justicia, el castigo, si se quiere llamar así, de nuestro Padre culminó. Y Él abre la bondad, su misericordia, para que esa condición de desolación y de repudio y de divorcio sea cambiada. ¿Por quién? Por aquel que murió. Pero aquella casada no va a quedar afuera. También tiene lo suyo. Y de allí en adelante dice: ensancha el lugar de tu tienda. Porque claro, una mujer que no tiene hijos, ¿para qué va a comprar un apartamento o una casa con 40 cuartos? Si no tiene descendencia. Y ahí le dice: ensancha, abre. Porque lo que viene es muy grande en términos de descendencia. No te detengas, alargas tus cuerdas y fortifica tus estacas. Pero aquí hay una condición. Y la hemos nombrado y la hemos descrito muchas veces. Hay una exigencia, si se quiere llamar así. Cuando nos dice fortalecer tus estacas, llénate de fe, fortalece tu fe, porque lo que te viene es grande. Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda,
y tu descendencia desposeerá a las naciones, pero tienes que llenarte de fe, tienes que estar preparada. Y volverán a poblar ciudades desoladas, no temas porque no serás avergonzada. Porque el padre le dio carta de divorcio, pero ya es hora de regresar. Ya no serás avergonzada. No te sonrojes porque no serás insultada, porque olvidarás la afrenta de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás. Porque el marido tuyo es tu hacedor, ahí está. ¿Y por qué se lo dice? ¿Por qué el profeta recalca eso? Porque ella se quedó sin marido. Se divorció. Y el padre entonces le da la razón. Regresa. ¿Y cuál es la forma plenamente justificada para que eso suceda de esa manera y que no falte la justicia del Padre? Que alguien muriera, pero que también resucitara. Y al morir y resucitar, se convierte en ese marido tuyo, tu hacedor. Adonai Sebaot es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Elohim de toda la tierra. Y dice en verso 6, como mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar Adonai. O sea, estamos en presencia, amados hermanos, de un gran retorno. Bajo unas circunstancias que ya están escritas. Eso no es algo fortuito. Eso es una cosa que ya está plenamente establecida. Y dentro de ese establecimiento, de esas condiciones que el Padre toma, nosotros tenemos que estar curtidos, debemos estar bien empapados, porque es el rol que nos toca, amados hermanos. Y como esposa de juventud que ha sido repudiada, dice Adonai, por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias. Y eso está sucediendo hoy. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque nosotros somos la evidencia. Por eso. Y eso no lo digo por jactancia, sino por agradecimiento de que en nosotros se cumple la voluntad del Padre. Esta porción se llama Kitexé y se traduce cuando salgas. Y esa frase está precisamente en el capítulo 21, versículo 10, que es donde arranca esta porción de Devarim. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, dice él. Y es que desde el punto de vista histórico, siempre el Padre ha anunciado en su palabra grandes salidas. Ponga atención a esto, por favor. Grandes salidas. La primera gran salida que tuvo un tinte muy, pero muy amargo, fue la salida de Adán y Eva del Edén. Salieron. Pero también salieron la familia de Noaj. Salieron de un sistema. También salió Abraham de su tierra y su parentela. También salió Jacob y regresó. También salió nuestro pueblo de Egipto. Pero también salió la tribu de Judá hacia el exilio babilónico y regresó. Y también salió las tribus del norte. Es decir, estamos dentro de un marco de salidas. Y esas salidas, para llevarlo al plano de este estudio, están marcados de una posterior batalla contra el enemigo. Esa es una continuidad que está allí. Y nosotros no estamos exentos de eso. Y en todas esas salidas está enmarcada esa salida a una batalla contra el enemigo, pero un regreso.
Cuando salgas, tiene una connotación de un adverbio de tiempo y una acción. Ese cuando significa tiempo. Y ese salir, cuando salgas, es acción. Eso se parece mucho a este concepto que nosotros hemos acuñado que dice hacer lo correcto en el momento oportuno. Hacer es la acción y el momento es tiempo. Dice, cuando salgas, nos transmite este punto de disciplina y de responsabilidad. Y para que lo veamos muy claro, y ese es un ejemplo que yo aprendí hace muchos años en otra cosa. Esto que está acá es el accionar de la evidencia de un auxilio de alguien que está en riesgo. ¿Y qué pasa si los factores obvian lo que es hacer lo correcto en el momento oportuno? ¿Qué pasa si este bombero llega en el momento antes del incendio? ¿A quién va a rescatar si no está el riesgo? O que llega en el momento después que se ha consumido todo por el incendio. Aunque haga lo correcto, si no llega, no lo hace en el momento oportuno, pues no va a hacer nada. Pero al revés, también hay que tomarlo en cuenta. Es decir, que aunque llegue en el momento oportuno, en el momento cuando la persona está pidiendo auxilio, cuando el momento está, que se necesita rescatar a esa persona, si él no hace lo correcto, es decir, si él no se le olvida la escalera, si él no se toma el oxígeno, las máscaras y todo eso, si él no hace lo correcto, igualito, no se concreta el propósito. Entonces, con ese sencillo ejemplo, nosotros tenemos que evidenciar o que ver, amados hermanos, que tenemos que hacer las cosas, pero en el momento que toca. Y el momento profético que estamos viviendo ameritan acciones propias de ese momento, no antes ni después, porque no va a haber más tiempo. Y esto se llama fidelidad, esto se llama disciplina, pero sobre todo esto se llama responsabilidad. Porque si somos hijos debemos ser responsables. Nosotros hemos aprendido y hemos visto que hay acciones espirituales, y eso el Moretti lo explicó la semana pasada, que influyen sobre el alma, sobre las acciones naturales y particularmente sobre los sentidos. Sobre los sentidos, como receptores de aquellos elementos que están en nuestro entorno, que si no los filtramos por esta condición sobrenatural o espiritual, vamos a correr serios riesgos. De hecho, la misma palabra habla de un ejercicio. Ivrín 5:14 dice, pero el alimento sólido es de los perfectos. ¿Quién quiere alimento sólido acá? Si usted le pone un plato ahorita de una leche materna, yo creo, ¿usted ha probado la leche materna ahorita después de adulto? No es agradable, ¿verdad? No, lo que quiere es un bistec, un arroz, una cosa. Una salud con permiso de la media. Alimento sólido, propio, pero para los perfectos. Ahora, ¿en qué entorno está esto? Que esos son los que practican y tienen los sentidos necesitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos sentidos deben estar supeditados a una condición espiritual de entrenamiento que pasa por el servicio, la comunión, la oración y la lectura, la palabra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en esta porción hay elementos que de hecho están escondidos para mí, para todos, y que es necesario hablar un poquito, no mucho, que con el contexto y el plan del Padre emergen con mucha claridad y contundencia. Y dentro de todo ese compendio, que arranca en el capítulo 10, versículo 21, el de varios de Deuteronomio, vemos 4 cosas. El matrimonio, que arranca y termina
esta paracha, la descendencia, el prójimo y el entorno. Del matrimonio, amados hermanos, cuando hablamos de esa figura, obviamente tiene que ver con el pacto, con un pacto. Con un pacto. La descendencia tiene que ver con el legado. El prójimo tiene que ver con un mandato, y vaya que mandato. Amarás al Señor tu Elohim y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Mesías lo puso arriba. Y eso es una palabra, no es una palabra inventada por él, ya venía de Baikra, de la Torá. Y finalmente el entorno. Este entorno, que no es nada agradable, que muchas veces es contrario al propósito del Padre y al pacto del Padre. Sin embargo, tenemos que verlo como una oportunidad. Entonces, esas 4 cosas las vamos a depurar un poquito para ver qué herramientas salen de allí y poder hacer las cosas correctas como hijos del Eterno en el momento, en este momento, en el momento que nos está dando el Padre para eso. Lo primero es el matrimonio. Y aquí entonces sale en una de las primeras de las preguntas que uno no pudiera entender en un momento dado. Porque claro, al desfasar todo esto que está escrito acá, y no solamente esto, sino al final incluso referido también a una relación ilícita de violaciones y todo ese tipo de cosas, quizás no lo vamos a poder entender por el contexto histórico, pero sobre todo por el mensaje que está oculto allí. 21, 11, 13. Realmente es 21, 10 al 13. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Elohim te los entregare en la mano y captures cautivos, y vieres entre sus cautivos una mujer que es hermosa de forma y la deseares, ¿qué hay allí? Hay una percepción física. Ves una mujer hermosa de forma. Bueno. En una condición de guerra, en donde pareciera que las reglas, tengo licencia para violar todas las reglas. Eso se dio antes y ahora. ¿Se entiende? Hoy, amados hermanos, en este momento, estamos viviendo en un ambiente así, en donde usted incluso literalmente puede percibir misiles, bombas, drones, pero mucho más allá de eso, es una guerra espiritual. La podrás tomar para ti como esposa. ¿Sí? La traerás a tu casa. Entonces vienen ciertas condiciones para que eso se dé. La traerás a tu casa y ella rapará la cabeza y se dejará crecer las uñas. ¿Por dónde viene el padre con esto? Vio una mujer de hermosa forma, pero que el padre le está quitando la hermosa forma que percibió aquel que la vio y que por esa forma deseó casarse con ella. ¡Pum! Desapareció. Ahora está calva y con las uñas todas destrozadas. Se acabó la forma, se acabó la hermosura. Se quitará la ropa de su cautiverio y se sentará en su casa y llorará por su padre y su madre durante un mes entero. Además de la forma,
la Llorona. Y entonces dice una cosa muy curiosa. Luego de todo este proceso, entonces luego podrás venir a ella y vivir con ella y ella será su esposa para ti. Las circunstancias cambiaron. Pero hay dos cosas que el Padre resalta. Primero, ver, percibir, y después que la veas, accionas. Y en medio de ese ver, y de ese accionar está el proceso que el Padre coloca. ¿A dónde está llevando? A esto, amados hermanos. A que lo que podamos nosotros percibir físicamente con nuestros sentidos, porque no los podemos quitar. Yo no me puedo poner una venda y salir. A ver, yo recuerdo una predicación hace muchos años en una iglesia bautista donde asistía mi esposa cuando no éramos casados. Y el pastor dijo algo, por eso es que a mí no me gusta ir a la playa, para evitar ver los bikinis y las cosas. Y yo recuerdo que la mamá de la amiga de nosotros cuando fue le dice, eso es una locura lo que dijo el pastor. Se ve que entonces tiene una debilidad, claro. Pero nosotros no podemos hacer eso. Yo no me puedo tapar los oídos, porque entonces iría todo el tiempo con los ojos vendados, con los oídos tapados, con todo eso para que eso no me perturbe. Entonces me mudo y me voy para la montaña y me convierto en un ermitaño. Eso no es lo que quiere el Padre. Lo que quiere el Padre es transformar mi vida para que esa percepción sea filtrada. Es un cerco el que yo lo voy a colocar a través de este instrumento que el Padre nos da. Esa es otra cosa. Y yo en medio de ese proceso puedo salir fortalecido. Y de repente puedo caer al principio y me vuelvo a parar y decir, y eso me fortalece. Y no solamente eso, sino le da la gloria al Padre, porque yo permito que su Espíritu de Santidad y su palabra habite en mí y me capacite para enfrentar esas circunstancias. ¿De acuerdo o no? Ese sí es el punto. Pero porque yo no puedo cercenar mis sentidos. El Padre, es más, si lo hago, yo voy a entrar contra la mismísima creación. El Padre los colocó allí, pero yo sí puedo colocarle cercos para que esa condición se dé, para que yo pueda ver a través de ese cerco que está colocado acá, y entonces puedo decidir. Y en Irmiyahu 3:14 dice, volveos, porque se trata de un regreso, de una transformación, para que ellos se vuelvan, arrepiéntanse, oh hijos apóstatas, dice Adonai, porque yo soy vuestro dueño. Es decir, vuestro esposo. Es la palabra correcta que está ahí en el hebreo. Y es lo que tiene que ver con la palabra que leímos en la Haftará. Que según Yesayahu o Isaías, ese regresar tiene que ser con cantos de alabanza y agradecimiento. Volveos, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada una de las familias y os traeré a Sión. El segundo punto, además del matrimonio con esta connotación, es la descendencia, que es lo que viene después del matrimonio. La descendencia. Ahora, dentro de esta porción hay dos cosas, dos elementos importantes que inciden en esa descendencia. En primer lugar, habla de un hijo que potencialmente puede ser primogénito, pero también habla de un hijo que potencialmente puede ser lapidado. Abre esos dos escenarios de esa descendencia. Y las condiciones de ambas están muy claras, porque la primogenitura se da a pesar
del posible aborrecimiento de que ese hijo sea de la mujer que no desea a su marido, sino él desea una de la que ama. Lo dice muy claro la Escritura. Si nace primero un hijo, no de la amada, sino de la que tú no amas, de la que tú repudias, ese hijo tiene el derecho de ser primogénito. Pero también habla de otra condición, que si ese hijo, por su desobediencia y su rebeldía, puede revertir esa condición de primogenitura y puede llegar a ser lapidado. Esas dos cosas están allí. Y se puede hablar de ese derecho, que en primer lugar puede ser la primogenitura, que se dio a pesar del aborrecimiento de su madre, cuyo derecho es otorgado por gracia, no es ganado, no porque se lo ganó, sino porque el padre lo estableció dentro de la condición de primogenitura. Pero también ese derecho puede ser perdido, y no es que se lo va a quitar al padre, sino que él por su desobediencia y su rebeldía lo pierde. Y allí se aplica la justicia del Señor. Esa condición de gracia y justicia, este binomio, hoy está absolutamente vigente. Adonai otorga bendiciones por gracia, pero la rebelión humana interrumpe su disfrute. Y aquí entonces está para mí la primera alerta de esta porción. Bendiciones y derechos otorgados por la gracia de Adonai. Esta es la parte, la cláusula del pacto que a cada uno, que a la mayoría nos gusta. Son las letras grandes. Porque hay una segunda parte que tiene las letras chiquitas abajo. Y que y a muchos no nos gusta. Esta es las bendiciones y los derechos. Esta es esta primera línea. Esta primera línea. Pero repito, hay una segunda línea. Vamos a hablar de la primera línea. Bereshit 12, 1 al 3. Adonai elige a Abraham y le promete bendición universal. Yo voy a leer rapidito porque esto es importante que lo tengamos con un sustento bíblico. Ahora bien, Bereshit 12, 1 al 3. Para ver la raíz de dónde sale esto. Hablando de la gracia del Padre. Porque allí estaba hablando de un hijo primogénito que se portó mal, uniendo las dos cosas. Y uno puede percibir eso como muy lejano. Eso es una regla que fue dada en el Antiguo Testamento y que eso ya caducó y ya está listo. No, hay un principio allí. Y vamos a pretender justificarlo a través de la palabra. Y la primera parte es la gracia, el derecho que yo tengo como hijo del Padre de disfrutar de esos derechos. Que yo no me los gané, el Padre me los regaló por misericordia, por su gracia. Está bien, estamos a tono, ¿verdad? Entonces dice, ¿de dónde arranca eso? De un pacto, de una promesa. Bereshit 12, 1 al 3 dice, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y ahí está la primera salida con una razón, con un propósito, y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, donde el creyente recibe toda bendición espiritual y también el derecho de adopción por pura gracia. Repito, no es con una contraprestación, no porque lo merecemos, no es porque el Padre nos ama y nos quiere bendecir por gracia. Y esa gracia tiene un nombre y un apellido. Y ustedes lo saben. Tiene una acción de muerte y resurrección. Y ustedes lo saben.
Dice Efesios capítulo 2, Efesios 1, 3 al 6, bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yehoshua. Claro, tenemos que hablar de nuestro Mesías. Y aquí esto es tremendo porque aquí van a estar combinadas tanto lo que está en ese antiguo Viejo Testamento, en la Torá, y lo que está refrendado en los escritos apostólicos. Y no se contradicen, es la misma línea. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yehoshua, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos en toda bendición espiritual en Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor, dice esta versión, para ser adoptados hijos suyos por medio de Yehoshua el Mesías, según la complacencia de su voluntad, no de la nuestra, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Otra evidencia, Efesios 2, 8, 9, la salvación y la reconciliación, porque Isaías fue muy claro, tú fuiste repudiada, pero ahora tienes que reconciliarte. La salvación y la reconciliación con Adonai son un regalo inmerecido que no viene por las obras. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don, el regalo de Adonai, no por obras para que nadie se gloríe. Y finalmente, Romanos 8, 17, Adonai otorga el derecho legal, porque es la bendición del derecho, así como la primogenitura de ese niño se le concedió. Así también Adonai otorga el derecho legal de ser coherederos con Yehoshua. Y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Elohim y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Y hay otras citas que cubren ese segmento de gracia. Pero viene la segunda parte. Y también el Padre no los coloca en letras chiquitas, los evidencia aún más, yo voy a utilizar este término, se afinca mucho más. La pérdida de derechos y bendiciones por desobediencia. Berechit 3, 23 al 24. Y Adonai Elohim los expulsó del huerto. Hay otra salida. La primera. Los expulsó del huerto de Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén con la espada flamante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Java pierden el derecho de habitar el Edén por su rebelión. Desde el principio, amados. Desde el principio. Primera de Shemuel 15, 23 al 26. El rey Shaul pierde el derecho al trono por menospreciar la palabra de Adonai. Ibrín, primera de Shemuel, capítulo 15, versículo 23 al 26. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Puesto que has rechazado la palabra de Adonai, Él también te ha rechazado como rey, le dijo a Shaul. Y Shaul respondió a Shemuel, he pecado. Ciertamente he transgredido el dicho de Adonai y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Ahora te ruego que cargues con su pecado, que cargues con mi pecado y vuelvas conmigo para que pueda
postrarme ante Adonai. Y Shemuel dijo a Saúl, no volveré contigo, porque has rechazado la palabra de Adonai, y Adonai te ha rechazado como rey de Israel. No hay tiempo. Ibrim 12, 16 al 17. Esaf es el ejemplo que lo tenemos muy fresco. Menosprecia el derecho de su primogenitura y lo pierde, y la pierde irrevocablemente. Ibrim 12, 16 al 17. Que no haya ningún fornicario profano como Esaf, para que por una comida vendió a su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, después, ese es adverbio de tiempo, no hay que hacerlo en el momento que toca. Después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Esto no es ningún invento de nosotros, eso está en las Escrituras. Devarim 28:15, Moshe advierte que la desobediencia cambia las bendiciones por maldiciones. Y están en este libro que estamos estudiando, en el capítulo 28, versículo 15. Pues sucederá que si no obedeces la voz de Adonai tu Elohim, es preferible que te la piden. Yo creo que la lapidación se quedó ligera. Pues sucederá que si no obedeces la voz de Adonai tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y abre 2 puntos y roto, que son muchísimas más que las que están determinadas en este mismo capítulo como bendiciones. Es decir, el Señor no disimula con letras chiquitas. Y finalmente dice en Revelaciones 2:5, de extremo a extremo, y Josué advierte a una congregación, específicamente la de Éfeso, que perderá su lugar, y hay una figura bien importante, que es el mismo candelabro, como una de las que están allí, la va a perder si no se arrepiente. Revelaciones 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Entonces, esta condición, amados hermanos, no es ajena a nosotros. Y esto es muy claro. Y una condición que arrancó con un matrimonio, con unas circunstancias que no estaban bien y que era necesario enderezarla, que era necesario encauzarla para que se dé esta condición de gracia. Porque el mismo Padre coloca esta otra condición, esta segunda condición, como una advertencia de lo que pudiera pasar. Esto no es una condición ajena a nosotros. Y no la podemos disimular, no la podemos maquillar. Está allí. Ahora uno dice, esto es muy duro. Y no es fácil. Devarim 21:21 dice, entonces todos los hombres de su ciudad lapidarán a ese hijo desobediente y terco. Lo lapidarán con piedras y morirá. Pero ahí está el final del versículo 21, que es la razón por la cual eso sucede. Así extirparás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso se llama cubrir una descendencia con la presencia del Padre. Eso se llama corregir en el acto para que la descendencia de lo que esté de allí en adelante no corra el mismo riesgo. Entonces,
Esta ley es demasiado fuerte. Eso es un Elohim cruel y duro. ¿Dónde está entonces la gracia y la misericordia? El Padre nos invita hoy más que nunca, a la prevención, a entender los alertas que Él mismo coloca. Esas luces amarillas que prenden y que anteceden la luz roja. Porque no hay otra forma, amados. El final de lo que está mostrado se convierte en tragedia que decididamente pudo haberse evitado corrigiendo el principio. Y Baruch Hashem, porque nos enseña esto en este momento, cuando podamos tener chance y oportunidad de regresar otra vez. Y ese principio estuvo lleno de deseos impulsivos, de ver las formas, de ver solamente lo físico y de no medir responsablemente que detrás hay consecuencias. Porque recordemos que dice el 21:11 de Barín, y entre los cautivos veas a alguna mujer hermosa y te prendas de ella y deseas tomarla por mujer tuya. Eso fue lo que inició esa chispa. No hubo esa condición de filtro para poder tomar la mejor decisión. Y ahí entonces está la bendición que la nombramos al principio. Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este entorno, este sistema, nos da la oportunidad, amados, véalo así, de ejercitar esos sentidos. Y no taparlos, no cercenarnos, no apartarnos de ir y convertirnos en unos, ¿cómo se dice? Monjes tibetanos. No, es la oportunidad para hacerlo. Porque es ejercicio espiritual. Y el ejercicio se da con el fogueo, con la recurrencia, con la insistencia. Es un ambiente que no es agradable, pero allí es donde están las condiciones. Hablando del prójimo, que si se dan cuenta, nosotros tenemos entonces una relación de matrimonio que está definida como pacto. Eso va a derivar en hijos que son mucho más que hijos dentro de una familia. Estamos marcándolos desde un aspecto espiritual. Es una descendencia, un pueblo que tiene una herencia. Y que dentro de esa conformación, es importante saber que no somos los únicos. Que hay gente a nuestro lado y que están remando con el mismo objetivo, con el mismo rumbo. El capítulo 22 de Barín, de Deuteronomio, arranca de esta manera, versículos 1 y 4. Si ves extraviado el buey de tu hermano o su oveja, no te desentenderás de ellos. Entonces cualquiera puede decir, bueno, yo no tengo problema. Porque para empezar, yo no tengo ningún hermano que tenga buey o oveja. Pero aquí no es el caso. Porque ese es el punto, amados, que nos hemos alejado tanto de la palabra, que la vemos con ojos que no son los correctos y nos desviamos y perdemos de esas riquezas. Entonces, claro, cuando uno llega hasta acá, ya lo demás pierde sentido para la persona. No lo va a ver con los mismos ojos. La va a ver como con desinterés y quizás por obligación, porque tiene un compromiso con esto. Pero eso hay que cambiar la percepción de ver qué hay detrás de todo eso. Mantener la duda y decir, bueno, aquí hay algo que yo no puedo ver, que yo no veo.
pero que esa duda se convierta en interés de revisar. Sin falta se los llevarás a tu hermano. Están extraviados, el buey y la oveja. Y si tu hermano no es vecino tuyo o no lo conoces, ya tendremos la excusa. Eso es mío porque yo... No, dice, los recogerás en tu casa y estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se los devolverás. ¿Será esto la característica de esta sociedad en la cual vivimos? Si alguien se consigue un celular en un taxi o en un carro por puesto, ¿será capaz de esa persona decir, yo voy a ver de quién es este celular? Y pasan los días, las semanas y no aparece. Eso es lo que está allí. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Que tenga la oportunidad de que llegó sin usted buscarlo. ¿Qué reacción tuvo usted? ¿Se aprovechó? Y dice, bueno, esto no lo reclamó nadie, ni se dio cuenta, nadie sabe que fui yo. ¿O en verdad actuó? Como dice su palabra, se lo devolverás. Amarás al Señor tu Elohim y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si eso es la evaluación, me voy a hacer el loco. Ese es el tamaño de mi amor, de la estima que yo me tengo. Así también harás con su asno, así harás con su vestido y así harás con cualquier cosa que tu hermano pierda y tú la encuentres. No podrás desentenderte de ellas. Si ves el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, no te desentenderás de ellos. Te esforzarás con él en levantarlos. Hacer esfuerzo. Todo lo contrario de hacernos el loco. Para evitar que le salga, que aparezca el dueño y yo pierda la oportunidad de quedarme con el objeto. ¿Se entiende, verdad? Estos son ordenamientos que tienen dos tintes, que habla de la ética de un verdadero hijo del Padre y que tiene que ver con una condición social. Y aquí estamos viendo claramente que las leyes espirituales tienen que tener su recepción con lo natural. Las leyes espirituales no se pueden quedar como etéreas, como algo que no tiene una expresión, se concretan en lo terrenal, en lo tangible. Y esa es una forma de verlo. Ordenamientos éticos y civiles para no ignorar una situación del prójimo. Yo insisto, recuerden, esto que se está proyectando no es una proyección, yo voy a decir algo y espero que me entiendan, no es una proyección del Padre, no es una proyección del prójimo, es mi proyección, es lo que yo estoy evidenciando. Ese como a ti mismo tiene ese peso sustancial que muchas veces lo relegamos y vemos ese versículo como esos dos potenciales protagonistas, el Padre Celestial y el prójimo. Pero hay un ente articulador que soy yo, para que esa condición se dé. Aquí tenemos el sello de lo que está en la Torá, dicho por este hombre, Matitiahu 20, 27 y 28.
El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significaba en aquel momento un buey, una oveja, un asno? Ese era el medio de sustento de la familia. Es decir, el que lo perdió, el que lo extravió, está poniendo en riesgo nada menos y nada más que la vida de él y la de su familia. Y tenemos que convertirnos entonces en ver a los demás la situación del prójimo para poder cumplir con toda esta cuestión. Hay 3 significados, amados hermanos, que yo no quiero dejar pasar por alto. 3 significados que derivan de estos versículos del capítulo 22, versículos 1 y 4. 3 significados o interpretaciones. Primero es que nosotros vivimos en una sociedad indiferente. Me importa un bledo lo que está pasando con el vecino. Ese es su problema. Hay una indiferencia que tiene como fruto la insensibilidad de un corazón. Y en un corazón insensible, el Padre no puede atesorar su palabra. No te desentenderás, repite insistentemente los versículos 1 al 4 del 22. Se los devolverás, no podrás desentenderte, te esforzarás. Reiteradamente nos está diciendo el deber de actuar de esta forma. Jacob 4:17 dice, el que sabe pues hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos por la Torá, porque muchas veces nos jactamos y decimos, por la Torá, esto y esto y esto y esto. Por la Torá, esto y esto y esto y esto. Pero las chiquitas en las acciones, las violamos insistentemente. Y la Torá me está diciendo esto. Que el que sabe, pues, hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Segundo, la santidad de la propiedad ajena y la ayuda mutua. Los bueyes, asnos y ovejas no eran simples mascotas. Eran el motor económico y el sustento y el alimento de una familia. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Eso es un proceso de transformación, amados. Esto es un proceso de transformación. Lo que está acá en el último libro, la Torá, nos invita y tiene un sello de transformación que pasa obviamente por el arrepentimiento y la responsabilidad. Responsabilidad comunitaria por encima de la conveniencia personal. Y ahí los escritos apostólicos están nutridos de versículos que respaldan esta situación. Tercero, la ampliación del mandamiento. Y eso es bueno, porque la Torá coloca una vara, pero Yehoshua la ajusta. El amor al enemigo. Entonces uno dice, si me es difícil hacer justicia al prójimo, ¿cuánto más aquel que es mi enemigo? Por eso es que Yehoshua fue visto, me disculpan la expresión, como caldo de pescado en aquel momento, y aún sigue siendo percibido de esa manera. Shemot 23:4-5 dice, si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. Aquí no habla del prójimo, sino de tu enemigo.
¿Será que esto debe verse como una oportunidad para que el creyente decididamente rompa ciclos de enemistad mediante la práctica de la bondad? Hay una persona, hay un amigo, hay X, que es su enemigo. ¿Cómo lo percibe usted? Atendiendo esta pregunta, ¿por qué no nos damos la posibilidad de ver esa condición de enemistad como una oportunidad? Como un ejercicio de ejercitar mis sentidos y de profundizar mi transformación. Gilel 10:25 al 37, ahí está este samaritano, fue herido, un hombre fue herido, y llegó el samaritano, lo socorrió, el levita y el sacerdote se hicieron los locos, y hubo ese samaritano que veló. Esta es la viva imagen, Gilel 10:25 al 37, de lo que estamos hablando. Y encierra esto, ve y haz tú lo mismo. Eso no es nuevo en Gilel, en Lucas. Eso viene de las escrituras de atrás. Eso tiene la condición de amar al prójimo. Eso no es literatura barata. Eso es uno de los grandes principios fundamentales que el Padre nos coloca. Que es muy complicado, que yo estoy muy lejos de eso, más profundo debe ser mi transformación. En la medida que nosotros vemos eso lejos para mí, lo que nos está diciendo es que necesitamos mucho más transformación en mi corazón y en mi mente. Lo entendemos, amados, lo vemos. Aquí viene una cosa que sorprende y que está como fuera de lugar. Y es de mucha actualidad. Porque usted, en los medios de comunicación, los artistas, los que no son artistas, los políticos, todo, incluso hasta los religiosos, tienen una cosa, una connotación de ¿será o no será? Y lo que es peor, la sociedad lo ha normalizado. Y dentro de esa normalización han ajustado los aspectos legales para que con legalidad, con el sustento legal, eso cubra y se dé rienda suelta, amparado en una legalidad de una sociedad, porque no hay que discriminar a nadie. Y el Padre, y lo dije al principio, primero creó hombre y mujer. Segundo, ese hombre y mujer fueron llamados al casamiento. Y ese hombre y una mujer van a ser una sola carne. Devarim 22:5 dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Adonai tu Elohim. Estamos entonces, amados hermanos, viendo con nuestros propios ojos un alejamiento de la condición natural que el Padre instituyó. Nos estamos alejando cada vez más de esa condición natural del Padre. Y esto debe llamar para nosotros a la reflexión, a las alarmas, a los cuidados, a los cercos. A los cercos. Yo he dicho esto varias veces y rapidito, de repente, yo fui
el único varón y 6 hermanas. Para que vean cómo funciona esto como cerco. Mi papá y mi mamá eran hombres no religiosos, ni mucho menos de lo que es la Torá como en esencia. Y ellos percibieron que había una condición, un riesgo en mí, porque ¿con qué iba a jugar yo? Chico chiquitico. Y entonces ahí es donde está el cerco de la sabiduría. Yo coloco este ejemplo para que percibamos y nos pongamos pilas, porque puede pasar. Y hay alarmas que se prenden. Hay elementos que están evidenciando una potencial evento posterior. Y yo no recuerdo ni siquiera, me dice mi mamá es la que me decía, a ti te regalaron una carretilla porque tu papá creía que tú eres hombre de trabajo y carretilla. Y entonces yo metí en la carretilla pantaletas, sostenes y era vendedor de eso. Mi papá y mi mamá se pusieron las manos en la cabeza. Y eso lo recuerdo por mi madre. No estoy jurando, ¿no? Sino por mi mamá. Que me lo dijo. Que me recordó. A ver. Llegamos a la parte final. Devarim 22, 6, 7. ¿Por qué no aprovechamos entonces este entorno que es amenazante? Nosotros no podemos dudar de eso, que es muy hostil, es muy contrario. Y que no, mire, uno dice, bueno, yo no voy a salir de mi casa, me voy a apartar un poco de estas cosas. No, usted lo deja entrar a ese entorno hostil y contrario por medio de esto. Por aquí es la puerta de entrada, esta es una puerta, por ahí pasa. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, aquí está otro signo de interrogación. Si encuentras un nido de pájaro por el camino, en un árbol o en la tierra con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando nosotros leemos esto así de primera, pues es que tiene que ver la chicha con la limonada. Esto es una cosa... Mire, de esto se han escrito muchas cosas y de hecho yo coloqué en el margen, a pie de página, algunos comentarios bien interesantes. Cuando tengan por favor la oportunidad, usted los lee. Están allí, en esta lámina. Pero hay una sola cosa, por cuestiones de tiempo también, que yo quiero resaltar. Y está basada en lo siguiente. Detrás de una ley aparentemente insignificante, porque si estamos hablando de cosas trascendentales, como las cosas que hemos planteado hasta ahora, y si aparece que un nido de pájaro en el camino, una cosa, es una locura. Detrás de una ley aparentemente insignificante sobre un nido en el camino, se oculta un llamado, en primer lugar, a no ser oportunistas ante la vulnerabilidad ajena. Pero eso es lo mínimo. También a entender que toda obediencia al Eterno es inmensamente valiosa. Toda obediencia. Y ahí está lo que los sabios, yo creo que oportunamente han dicho, no hay mandamiento pequeño ni mandamiento grande. Simplemente todos son mandamientos del Señor. ¿Se entiende? A entender
que toda obediencia al Eterno, sin discriminar que hay mandamientos grandes o pequeños, es inmensamente valiosa, con la misma intensidad. Y a recordar que la creación funciona bajo leyes de equilibrio, compasión y sostenibilidad, cuyo resultado impacta la vida a largo plazo. ¿Y sabe dónde se evidencia esto? En esto que dice Shemot 20:12. Y vamos a hacer un salto desde el pajarito que está montado en el árbol hasta la condición de obediencia de padre y madre. ¿Y sabe cuál es la conexión? Para que te vaya bien y prolongues tus días. Tiene el mismo resultado de obedecer ambas cosas. Ambas cosas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días te alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Para que prolongues tus días. Es decir, delante del Señor, el honrar al padre y a la madre pareciera que tiene la misma categoría de obedecer y de cuidar a la madre y los polluelos que se han encontrado en el camino. Y con eso me quedo. ¿Con qué? Si el Padre lo dice, nosotros tenemos que obedecer. Que no, que me parece que eso es absurdo, que me parece que eso es extemporáneo, que me parece que esto es de poca importancia. Si el Padre lo dijo, yo obedezco. Me quedo con eso. Mateo 5:19 lo dice muy claro. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos, más pequeños como el pájaro en el árbol, cualquiera que lo suprima, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es la conclusión de esto que está acá. De hablando de ese entorno en el cual nosotros estamos sumergidos. Devarim 22:8 dice, cuando edifiques casa nueva, le harás un muro en la azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. Esa es otra evidencia física, amados. Baja las condiciones, las reglas espirituales y se convierten en hechos concretos. No se quedan allá arriba. Se trasladan, se transforman en evidencias para defender la vida en este caso. Este es un mandamiento que habla a favor de la protección de la vida humana. Y aquí se sacan muchas aplicaciones. No habla solamente de una casa, sino de tomar medidas para proteger al ser humano en todos sus aspectos. No abarca solamente a la condición de nosotros como hijos, que tenemos mucha más demanda por ser hijos temerosos del Padre, por ser creyentes, sino a todas las instancias que legalmente pueden estar beneficiando, pueden estar establecidas para que beneficien a una colectividad. No dejar alcantarillas abiertas, no dejar elementos que puedan ocasionar potencialmente un accidente y la pérdida humana. Todo eso está escrito en la misma Torá. Acciones y señales de prevención y riesgos. Entonces, esos mandatos celestiales, esa condición de leyes espirituales, aterrizan, amados. Insisto, no se quedan arriba. Tienen una práctica normal que se pueden hasta tocar. Si hay un poco de aceite derramado en un pasillo que yo veo que transita, yo tengo que recoger esa condición insegura que está allí. Y allí yo estoy cumpliendo con este mandato de preservar la vida. Entonces parece que hay como un distanciamiento. Y aquí en estos versículos del pajarito y de lo que está hablando de edificar vallas y cosas para evitar, pareciera que eso no tiene nada que ver con lo religioso o con lo espiritual. Finalmente, mantener la identidad de santos, porque estamos hablando de un entorno en donde hay una colectividad, hay una masa de hombres y de mujeres que tienen criterios contrarios y que pareciera que por un momento nosotros nos vemos como solitarios, como que estamos remando contra corriente. Y allí es donde sale esta palabra. Esto es mi refugio, amados.
Porque aquí dice esto y yo veo que allá están haciendo lo contrario. Yo me afinco, yo me agarro, yo me abrazo con esta palabra. Porque aún sin entender lo que está aquí y mucho menos lo malo que está haciendo la sociedad, yo me abrazo a la palabra. Y si me dice esto, yo voy a obedecer. Es así de sencillo. Devarim 22, 9 al 11, no sembrarás tu viña con semilla de dos clases. No cabe. No sea que sea piedra que se te pierda todo el fruto. Así la semilla como el producto de tu viña. No ararás con buey y asno juntamente. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. En una palabra, está escrito en 2 Corintios 6:14, que es la interpretación correcta de Devarim 29, 9 al 11. No os unáis en yugo desigual con incrédulos. Porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia e injusticia? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Ese es el mensaje que está allí. Hablando del entorno dentro de este aspecto, dentro de esos 4 aspectos que estamos desarrollando en esta porción. No maquillemos las cosas, amados. La palabra es muy clara y a veces duele tomar decisiones, pero más temprano que tarde van a dar sus buenos frutos cuando nos apegamos a la obediencia. Y nos van a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Comenzamos con esta palabra, ver y luego actuar. Con el caso de la mujer que de alguna manera flechó al hombre con su figura. Aquí está el ejercicio correcto. 22:12 de Devarim. Te harás flecos sobre los 4 bordes del manto con que te cubres. Y esto está refrendado en el libro Números, Bamidbar 15, 39, 40, donde dice, construirán Zizit para vosotros, para que lo veáis y recordéis todos los preceptos que el Eterno y los realicéis, y no exploréis tras vuestros corazones y vuestros ojos, tras los cuales os descarriáis. Y esto fue con lo cual iniciamos. Que no exploren tras vuestros corazones y vuestros ojos, porque te vas a descarriar. Y finalmente dice el 40 del capítulo 15 de Bamidbar, para que recordéis y realicéis todos mis preceptos y seáis santos ante vuestro Elohim. Que al fin y al cabo es lo que persigue todo el cúmulo de todos esta primera parte de la parashá Kitexé. Comenzamos con el matrimonio y una relación bien accidentada, por no decir algo peor. Pero precisamente aquí hay algo que el Señor nos ha recordado en esta enseñanza, que lo vimos también en los cantos. Con lo cual nosotros debemos estar pendientes de tener un corazón sensible y evitar la dureza del corazón. ¿Se acuerdan los escritos apostólicos de esta parashá? Por la dureza de vuestro corazón es que Moshe se vio obligado a tener esa condición de separación. Eso tenemos que resarcirlo, que voltearlo, que enderezarlo. Y por eso están estas 4 cosas de recordar que estamos bajo un pacto, que tenemos un legado precioso por parte del Padre, que no viene desde ayer, desde antier. Están depositados nada más y nada menos en Abraham. Y que tenemos dentro de esa condición de pacto y de legado mandatos que cumplir, aún en este entorno
en este desierto, lo cual tenemos que verlo como una oportunidad para hacerle fiel al Padre y al pacto. Todo esto que le estoy diciendo, amados hermanos, todo esto está encerrado en esta última lectura del profeta Jeremías 31, 31 al 34, que lo hemos leído muchas veces, pero que cuando tenemos el sustento, el contexto de esta porción, de lo que dice ahí, nos va a dar más fundamento y más sentido de lo que el Padre nos quiere decir a través del profeta. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Los dos, esos que salieron, pero que regresaron, que están regresando. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto. Y aún dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Aquí está el tema de el matrimonio, del pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo que le respondió el Mesías aquel, por la dureza del corazón, fue que se hizo un ajuste. El Padre no quiere ajustes, quiere sensibilidad de corazón. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Un legado, unos hijos obedientes, con un mandato y una oportunidad que el Señor nos da hoy, bajo estas circunstancias. Y no enseñará más cada cual a su prójimo, que también los vimos hoy, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Entonces ahí está la verdad del Padre. Y creo que es menester, amados hermanos, que prestemos atención a todas estas cosas que el Señor nos da, como una gran advertencia, pero como una gran oportunidad para poder enderezar y poder resarcir, y poder enmendar todas aquellas cosas que nuestros antepasados a lo mejor no lo hicieron. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, ver tu palabra, que aunque pueda dolernos, que aunque pueda, Señor, ser fuerte y dura, es tu voluntad. Pero también queremos expresarte nuestra voluntad de corregir, de acercarnos más, de sensibilizar nuestro corazón, de serte fieles a tu pacto, de ver el reflejo de esa condición de prójimo como un espejo de nuestras propias vidas, de sentirnos con un peso de responsabilidad, de hacer las cosas correctas en este tiempo que ya es el fin o próximos al fin, de tener, Señor, de tener esa bendición tuya como es tu palabra, como guía para alimentar nuestra existencia, pero también nuestra cotidianidad. Y de ver el entorno, Señor, como una oportunidad para ejercitar nuestros sentidos y poder evidenciar una vez más que tenemos un Padre bueno, que se agrada de sus hijos y que quiere la bendición para ellos. Gracias, Padre, por tus advertencias. Gracias
Padre, porque una vez más tenemos la oportunidad de seguir adelante y de ser dignos de esa descendencia que se conforma la última generación, ese talón que está tan lejos de la cabeza, pero que en esa lejanía el compromiso es más grande para retornar, para regresar a lo que es natural, a lo que hermosamente tú diseñaste para nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por lo mal que hemos hecho, pero también por el bien que hemos dejado de hacer. Y hoy, Señor, con esta palabra queremos acercarnos más a ti y elevar nuestro compromiso. Gracias por tu Hijo amado, que una vez más nos da la oportunidad de ver como un espejo lo que está dañado, pero también ver ese puente para regresar a lo bueno, a lo genuino, y tener los instrumentos, las herramientas para que eso sea así. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua, recibe toda la gloria y toda la alabanza de nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, amados, la próxima semana, próximo Shabbat, tenemos la parte 2 de la Parashá 49, Kitexé, capítulo 23, versículo 1 al capítulo 24, versículo 9. Gálatas 6, 1 al 7 y Mijá 6, 2 al 8 serán los escritos apostólicos y la Haftará respectivamente. Bendiciones y Shabbat Shalom.